a tomar contacto inmediato con el ingeniero Mario Cedrón Laus. Él es especialista en temas de minería y desarrollo, docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Qué gusto saludarlo, ingeniero Cedrón. Muy amable como siempre, muy gentil. Un gusto, José. Un saludo a usted y a toda su audiencia. Preocupante lo que viene ocurriendo, ¿no? Y esto está relacionado al tema de la minería ilegal. Ayer la SUNAT ha incautado más de 17 toneladas de insumos químicos en Piura, que son utilizados precisamente para la minería ilegal. Estas 17 toneladas de hidróxido de calcio, 500 kilos de metabisulfito de sodio y 150 kilos de cianuro, que no habrían sido inscritos por las plantas procesadoras de minerales fiscalizadas en la zona de producción de oro en Piura, han sido incautados. ¿Por qué ocurre esto? Se incauta, pero ahí el tema de fondo no se registra. ¿Hacia dónde va todas estas sustancias, hacia dónde van todos estos insumos? Bueno, el eslabón más sensible en lo que es la minería informal, ilegal, criminal, es la comercialización. Es decir, es el último punto en donde el oro sale del Perú y entra dinero que está totalmente fuera de control. Y esas son las plantas procesadoras de oro que proliferan a lo largo, sobre todo de la costa peruana. Y no se sabe exactamente cuántas son. Hace algunos años se hablaba de unas 50, hoy seguramente pasan de 100. Muchas, hay que decir, que operan con permisos. Lo que pasa es que no hay control y por lo tanto su capacidad de exportación supera en varias veces lo que seguramente es el mineral, digamos, que están procesando. En promedio, un pequeño minero, un minero artesanal, sea formal, informal o ilegal, produce oro con alrededor de 20 gramos por tonelada, 25, 15. Pero cuando uno ve cuánto es lo que procesan estas plantas y cuánto es lo que declaran, es como si tuvieran pues el doble, 40, 50 gramos por tonelada. Es decir, es evidente que no hay control sobre la cantidad de mineral de oro que adquieren de los mineros y que muchos de ellos están al margen de la ley. Pero para procesar este oro, que no sale refinado, sale lo que se llama doré, o sea, unos lingotes que son ricos en un 70, 80% en oro, plata también, pero no es totalmente puro, ¿no? Se utilizan los insumos que usted ha mencionado, ¿no? Es decir, el cianuro, que es el que diluye el oro de la roca molida, o la cal, que el hidróxido de calcio es básicamente cal, pero lo que se llama cal muerta, no cal hidratada, cal apagada, no es cal viva, que lo que hace es regular la alcalinidad de la mezcla para poder recuperar al máximo el oro, y el metasulfito de sodio, que es un compuesto para precipitar el oro de estas soluciones cianuradas que lo portan, que lo han diluido. El problema es que tanto la cal como el metasulfito son también productos que se utilizan para la fabricación de drogas, de la cocaína, y están regulados. Es decir, estas plantas no es que puedan comprar así nomás lo que quieran de cal o de metasulfito, sino que tienen que llevar un registro, tener autorizaciones, etcétera, y no los tienen completos. Eso es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque compran probablemente en función a lo que declaran que están produciendo, cuando están tratando mucho más mineral del que efectivamente utilizan. Mucho de ese oro se iba antes por las fronteras, Ecuador, Brasil, Bolivia, ¿no? Sobre todo Bolivia, pero ante la carencia de dólares en Bolivia, hoy día se está yendo fundamentalmente por el aeropuerto Jorge Chávez. Eso es lo irónico del tema. Y el otro asunto es que el Estado ha perdido totalmente el control sobre estos territorios, los territorios en donde prolifera esta minería informal, que hoy día se ha vuelto también minería criminal, estas plantas de tratamiento, y la policía, por más que destaquen,
tropas, gente, etcétera, no tiene los dispositivos para poder controlarlo, carece de inteligencia, carece de los métodos que la SUNAT, en el artículo que usted ha leído, está utilizando, que son estos de la 1DC, que es el United Nations Organization Drug Control, que son una serie que llaman herramientas ahí, pero son más que nada protocolos para poder identificar de dónde procede esta cal, de dónde procede hidrosulfito. No hay pues una estrategia por parte del gobierno hasta ahora, y además se aprovechan de que estos mineros informales con el registro del Reinfo tenían pues autorización para poder vender el oro, aunque fuera de oro ilegal, porque basta que una minería criminal entre en contacto con uno de estos mineros que tiene Reinfo para que pueda camuflar su producción. Pero eso se acaba el 31 de diciembre. La pregunta es qué va a pasar después del 31 de diciembre y cómo vamos a poder combatir esta lacra. ¿Por qué? Porque estos mineros ilegales ya empiezan a estar asociados a las transnacionales criminales. Con el precio del oro a $2.500 es sumamente rentable y está causando una serie de otros problemas entre los que tienen las concesiones, que no se ponen de acuerdo con los mineros que las quieren trabajar, etcétera. Ahora, lo hemos escuchado con atención, ingeniero Cedrón, ¿no? Entonces estamos frente a una modalidad que se utiliza, o sea, no se inscribe o no se registra estos insumos químicos y luego esto se deriva o bien a la minería ilegal o bien al narcotráfico. ¿Esto es así? Correcto, porque se presta para el lavado de activos, pues. O sea, ese es dinero. Si yo desde Estados Unidos te compro, a ver, la cocaína sale del Perú y se va a países como Estados Unidos, ¿ok? En donde se comercializa. Pero ese dinero que reciben los narcos lo tienen que lavar. Y para ello, ¿qué hacen? Compran oro ilegal. Entonces es todo un circuito, pues, ¿no? Entonces ahí están involucradas las grandes mafias, los narcotraficantes, y bueno, ya a un punto en que nos estamos volviendo como México, en que todo esto es a punta de bala, ¿no? Con los muertos que ha ocasionado, el caso de Minera Poderosa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya son montos de dinero que superan los $4.000 millones al año. Y algunos piensan que esto va a llegar muy rápido a los $8.000 millones de dólares. El 20% del valor de la producción minera peruana, que es de $40.000 millones, de la minería legal, ¿no? De la mediana y gran minería. Entonces, ese es la combinación que hay y que probablemente nos pueda conducir a convertirnos en un narcoestado. Ahora, ingeniero, cuando uno mira las cifras a veces en frío, no puede llamar la atención, 17 toneladas de insumos químicos. La gran pregunta es, esta incautación que se ha registrado en Piura, 17 toneladas de insumos químicos, ¿por qué se puede comercializar con aparente facilidad? A ver, por ejemplo, el caso del metasulfito es un poquito más complicado porque su fabricación requiere, digamos, de algo de tecnología un poquito más sofisticada, ¿no? Entonces son los proveedores de insumos químicos a los que hay que investigar de que por qué están vendiendo a empresas que evidentemente no tienen autorización para comprar en esas cantidades. La cal es otro tema. Es decir, la cal es un producto muy sencillo de producir y hay miles, bueno, tal vez cientos, pero casi 1.000 unidades mineras, por si acaso, minera, porque la cal se fabrica a partir de la caliza, del carbonato de cal, que es una roca muy abundante en la corteza terrestre. Y entonces usted por donde vaya en la sierra va a encontrar pequeños productores de cal. Lo que hacen es extraer la roca y calcinarla en un horno, es decir, quemarla para que el carbonato de calcio se convierta en óxido de calcio. Lo que pasa es que el óxido de calcio en presencia de la atmósfera se hidrata y se vuelve el hidróxido de calcio, que es lo que utilizan estas plantas. Pero no hay ningún control sobre los productores de cal, que es uno de los principales insumos además que se usa pues para la fabricación de la cocaína. Entonces no son pues fábricas sofisticadas, sino a la espalda de un cerro puede encontrar usted una pequeña cantera con un pequeño hornito y con un par de personas produciendo
Cali vendiéndola a quien vaya a comprársela, ¿no? Ahora, voy a recurrir a la experiencia que usted tiene, ingeniero Cedrón. Usted conoce muy bien la geografía de nuestro país, los asentamientos mineros. Citó el caso usted de Poderosa en la zona de la Sierra Liberteña, pero podemos citar otros casos. En el caso muy puntual de Piura, hay un avance de la minería ilegal en zonas como Loma, Suyo, Sapillica, Paimas. ¿A qué obedece esto? Usted que conoce muy de cerca el tema. Bueno, evidentemente a que no se ha permitido el ingreso de la mediana o gran minería formal. Recuerde usted el caso de Campo Grande a comienzos de los 2000, ¿no? Entonces ahí se hizo evidente la presencia de oro en la zona, en Piura. No estoy hablando del Alto Piura, estoy hablando de la zona costera. Y por la oposición de los antimineros el proyecto no salió, pero precipitó la presencia de estos mineros ilegales, ¿no? Y informales, que al final de cuentas son hasta algunos de ellos agricultores de la zona de Campo Grande, etcétera, etcétera. La represa de Podechos también tiene oro. No vemos hasta ahora una draga, menos mal. Y lo que ha precipitado en estos momentos la proliferación de esta minería es el altísimo precio del oro. Es decir, el año 2000 el oro estaba pues a menos de $1.000 la onza. Hoy día está bordeando los $2.500. Y entonces los campesinos, no solo en Piura, sino a lo largo y ancho del Perú, están abandonando la agricultura para irse a los cerros a sacar oro. Y muchas veces se encuentran con que estos terrenos están ya concesionados a terceros con los cuales no se ponen de acuerdo y se producen hechos violentos, ¿no? Y de hecho, hechos violentos hace que ya los sicarios entren a tallar, también a extorsionar a los concesionarios y a los pequeños mineros. Nuevamente repito, el Estado ha perdido el control. Ha perdido el control además porque el Ministerio de Energía y Minas ya no es el responsable. El responsable de esta pequeña minería son los gobiernos regionales que no están en capacidad de poder supervisar, administrar. En buena hora que la SUNAT haya ingresado, pero esto hay que cambiar de estrategia y repito, es un problema además policial que requiere de inteligencia. Ahora, el otro tema, hay grupos que se oponen permanentemente, un grupo de ONGs ambientalistas o frentes de defensa o comités de lucha locales que se oponen a la minería formal, a la minería que brinda aportes a través de regalías, a través del canon, que genera desarrollo, que cumple con los estándares ambientales. Hay una oposición abierta. Y esto lo podemos ver, lo que ha ocurrido en Cajamarca, esto lo podemos ver, lo que está ocurriendo en el sur del país. Piura no es la excepción. Siempre que se habla de minería surgen voces que se oponen a la minería formal, a la gran minería. Y como yo le repito, son los frentes de defensa, los comités de lucha, un grupo de organismos no gubernamentales, no todos, pero un grupo de organismos no gubernamentales. Pero lo curioso es que no se pronuncian contra la minería ilegal. ¿Les sorprende esta actitud? Esto puede entenderse como que ahora ya hay una asociatividad entre estos frentes de defensa, entre estos comités de lucha, entre algunos organismos no gubernamentales con la minería ilegal. Podría ser. Yo no lo puedo afirmar porque no tengo pruebas, pero usted tome en consideración que en el Congreso de la República casi todos los partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, tienen reuniones con representantes de la pequeña minería y minería artesanal, dentro de la cual hay no solamente los mineros formales o informales, hay también estos mineros ilegales. Esa es la gran acusación que le hacen pues al actual presidente del Congreso, ¿no? Que hay una penetración. ¿Por qué? Porque hay tanto dinero de por medio que pues aportar una barrita de oro para una campaña electoral para estos mineros no es nada. Una barrita de oro es $1 millón, ¿no? 2 barritas de oro y ya tiene usted financiada la campaña. Entonces, evidentemente hay una penetración política que no se da a nivel de la mediana y gran minería,
que cuidan mucho su imagen, ¿no? Hoy en día, con estas políticas de compliance, a mí me consta, hay empresas mineras que ni siquiera quieren contratar con una empresa en donde hayan directivos vinculados a militancias políticas partidarias para evitar que los acusen de financiamiento indirecto. Pero esto no sucede pues a nivel de la pequeña minería y minería artesanal, ¿no? Ahí sí podemos ver que hay una vinculación de la política. Ahora, en el tema de la oposición a la minería, hay pues tres tipos de antimineros, que son estos grupos de ideología extrema, izquierdista, que lo que no quieren básicamente es la inversión privada, ¿no? Y entonces atacan todo proyecto minero dentro de la teoría del post-extractivismo, que alguna vez la hemos conversado en el programa. Están los antimineros delincuentes, los hermanos Chávez Sotelo en Las Bambas, tratando de chantajear el famoso Pepe Julio Gutiérrez, se acordará usted ahí en Tía María. Y hay un tercer grupo que es básicamente con el cual se le puede conversar para crear la masa crítica que se oponga a los antimineros, que eso es lo que debería suceder en Tía María. En Tía María hoy día ya no hay tanta oposición al proyecto, pero la hay todavía y salen a marchar. Pero nadie sale a marchar a favor del proyecto, a pesar de que la SADOR ya ha conseguido convencer a una buena mayoría de ellos. Entonces, a esa gente hay que, antiminera, hay que oponerle no solamente las ideas o el tema racional, también el tema emocional, a partir de crear contrapesos. Y estas personas que estarían a favor del proyecto, evidentemente lo que tienen a favor es la posibilidad del desarrollo territorial. En el último evento minero al que ha asistido el Expomina la semana pasada, ese era el concepto. Se habla de valor compartido, de varias cosas, pero lo que se decía es las mineras medianas y grandes tienen que involucrarse más con la población en lo que se llama el desarrollo territorial. Esa es la principal herramienta para vencer la oposición a la minería del día de hoy. Usted es profesor universitario y nos están escuchando con suma atención en Tambo Grande, donde llegamos a esta hora, ingeniero Cedrón. Y la pregunta que me plantean a través del WhatsApp es que ¿por qué siempre se trata de estigmatizar las inversiones privadas en nuestro país, fundamentalmente minería, de gran minería, ¿no? ¿Y por qué ocurre lo contrario con la minería ilegal? Pero adicionalmente acá también me hacen otra pregunta que va a la par, ¿no? Si es compatible minería con agricultura, porque siempre los opositores dicen que no se puede hacer minería y no se puede hacer agricultura donde hay minería. Entonces, me gustaría como docente universitario que usted se dirija y le pueda explicar verdaderamente cuáles son los beneficios de la minería formal. A ver, la oposición a la minería surge en los años 90, luego de la caída de la Unión Soviética, la disolución, la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, y entonces estos movimientos de extrema izquierda que antes buscaban tomar el poder por la vía de las armas, se ven huérfanos de apoyo y deciden tomarlo por la vía democrática. Pero toman del marxismo el concepto de la lucha de clases, pero ya no una lucha de clases entre el proletariado y la burguesía dueña de los medios de producción, sino entre oprimidos y opresores. Y entonces los oprimidos se convierten en estas masas de gente de bajos recursos, los pobres, ¿no? Y los opresores había que inventárselos. Entonces lo más fácil en el campo, que es extremadamente pobre, sobre todo las serranías peruanas, era atacar a la minería. Entonces los mineros son los enclaves de riqueza que se llevan lo que es el oro, el cobre de las comunidades, y entonces los enfrentan como un medio de captar votos. O sea, esa es la razón por la cual surge esta nueva oposición a la minería, ¿no? Ahora, a esto ya hemos conversado varias formas de combatirlo. ¿Cuál era la otra pregunta que tenía al respecto? Ya me olvidé. La otra pregunta es los beneficios de la minería y la asociatividad que existe entre gran minería
y desarrollo agrícola, ¿no? Que siempre se el desarrollo agrícola. Bueno, últimamente hemos tenido un par de eventos en los últimos años post pandemia, ¿no? De agro y minería. Así es. En el que se demuestra, en esto ha tenido bastante preponderancia el actual ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y hay que felicitarlo por ello. Entonces, a ver, yo le cuento, yo estoy vinculado a un contratista minero que opera en la mina Condestable Raúl, a 90 kilómetros al sur de Lima, en pleno Valle de Mala, y viene operando desde los años 60, es decir, tiene 64 años o 60 años operando en la zona, y nadie pues dice de que la mina ha contaminado, que los plátanos de Mala están con reactivos, etcétera. O sea, la minería es perfectamente compatible con la agricultura. No, la oposición a la minería se debe a lo que se llaman los pasivos ambientales mineros dejados por la minería del siglo pasado, cuando se abandonaban las minas una vez que se agotaban, y sobre todo en el caso de las minas subterráneas, empezaba a fluir aguas subterráneas que al pasar por lo que quedaba de las vetas, diluían pues mineral, venían con metales pesados, y en contacto con el oxígeno, con el medio ambiente, se convertían en aguas ácidas, en estas aguas rojas que, por ejemplo, están contaminando el día de hoy el río Santa, sin que nadie haga nada. Ese es el producto. Entonces, basándose en esas malas experiencias que hoy ya no se dan, porque la minería moderna puede, no solamente puede, tiene la obligación legal de remediar todo pasivo ambiental, es que surge esta crítica hacia la minería. Ahora, los beneficios de la minería pues son múltiples, ¿no? O sea, no solamente son macroeconómicos en términos de proveer el 60% de las divisas que necesita el Perú para poder importar lo que no produce, y representa el principal aportante en impuesto a la renta, o el canon minero, que es el 50% de este impuesto a la renta que va a las regiones productivas, sino que además es un polo de desarrollo. Lleva electricidad, lleva agua, lleva carreteras a los lugares más lejanos del Perú. Y además se le critica que genera poco empleo directo, pero el empleo indirecto es por lo menos 6, 8 veces la cantidad de gente que emplea directamente. Y si hablamos de 250.000 peruanos empleados directamente, fácilmente llegamos a los 2 millones si es que incluimos a los proveedores de bienes, servicios, etcétera, que por 4 integrantes por familia son 8 millones de peruanos. Pero estamos hablando pues sobre una población de 30 millones, estamos hablando de un 20-25% de los peruanos, aparte de lo que es su capacidad de proyectarse más allá a través de los elaboramientos hacia atrás como productor de bienes y servicios locales. Uno en Expomina pues encontraba un montón de empresas peruanas que yo no las conocía hace 3 o 4 años, que hoy día están produciendo para la minería peruana y están exportando. Exportamos maquinaria sofisticada, locomotoras, equipos de perforación, explosivos, molinos, celdas de flotación, ventiladores, etcétera, etcétera, que también generan trabajo para los peruanos y generan impuestos para el bienestar del Perú. Ingeniero Mario Cerrón, yo le agradezco la gentileza que ha tenido, esta ilustrativa conversación, que siempre es saludable que la población conozca, en efecto, porque hay mucha desinformación y sobre todo mucha manipulación, que es lo más peligroso todavía, ¿no? Entonces, siempre es interesante conversar con usted sobre temas de minería y desarrollo, cuál es su especialidad. Yo le agradezco, como siempre, la amabilidad, muy gentil. Hasta luego, José, muchas gracias.